Me llamo Sofía Reyes y tengo 38 años. No, no soy una de esas mujeres que heredaron una fortuna para pasar los días en clubes sociales. Soy la directora de Construcciones Reyes, el imperio de concreto y acero que mi madre, Elena Reyes, a quien todos en la industria conocían como la jefa, levantó desde cero aquí en Monterrey. Cada edificio que lleva nuestro nombre es un monumento a su sudor, a su visión y a su increíble tenacidad. Mi oficina, en el último piso de nuestra sede, tiene una vista panorámica de la ciudad, un paisaje que ella ayudó a forjar. Este no es solo mi trabajo, es el legado que corre por mis venas. El mensaje llegó un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja el cerro de la Silla. Estaba revisando los planos de un complejo residencial, con el aroma a café recién hecho llenando el aire, un ritual que me ayudaba a concentrarme. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Era mi esposo, Ricardo. Lo miré de reojo, esperando alguna queja sobre el tráfico o una petición para que ordenara la cena. Pero lo que vi en la pantalla hizo que el mundo se detuviera. He transferido el dinero de la herencia a mi cuenta. Es hora de empezar de nuevo con alguien que de verdad entiende mi visión y no está anclada al pasado. Adiós, Sofía. Debajo del texto, había una imagen adjunta. Una captura de pantalla de nuestra cuenta bancaria conjunta. El saldo parpadeaba en un rojo insultante, 0 pesos mexicanos. Y justo arriba, una transferencia saliente por 500,000 pesos. $500,000 de desaparecidos. Ricardo, supuestamente, estaba en Guadalajara en un viaje de negocios, buscando inversionistas para su eterno y fallido proyecto de una startup tecnológica. Una idea que cambiaba cada 6 meses pero que nunca producía más que gastos. Un viaje que, por supuesto, había salido de mi bolsillo, al igual que el retiro de networking en Cancún y el seminario para emprendedores visionarios en Ciudad de México. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. No era sorpresa, no del todo. Era la confirmación de un miedo sordo que había estado creciendo en mi pecho durante meses. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras "entiende mi visión" y "anclada al pasado" resonaban en mi cabeza como un eco burlón. Mi pasado, el legado de mi madre, era lo que pagaba por sus delirios de grandeza. Mi primera reacción no fue gritar. Fue un silencio profundo, una calma extraña y peligrosa que se apoderó de mí. Con los dedos firmes, tecleé una respuesta. Entendido. Que te diviertas. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me levanté, caminé hacia la puerta de mi oficina y giré el seguro. El clic sonó como el cerrojo de una celda. Y entonces, por un instante, la fachada de acero se vino abajo. Me apoyé en la puerta, y las lágrimas, calientes y furiosas, brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza por un amor perdido, sino de una rabia pura, volcánica, por la deslealtad, por la traición a todo lo que mi madre y yo habíamos construido. Las palabras de ella, pronunciadas en su lecho de muerte un año atrás, volvieron a mí con una claridad dolorosa: "Mija, ese hombre no ama tu fuerza, le tiene miedo. Él no es un constructor, es un oportunista. Cuídate la espalda y protege lo que es tuyo, porque intentará tomarlo". Saqué un pañuelo, sequé mis lágrimas y respiré hondo. El dolor se transformó en hielo. La heredera de Elena Reyes no se derrumba. La heredera de Elena Reyes contraataca. Marqué el número de mi tío Javier, el hermano de mi madre y mi confidente, el hombre que había sido la roca de nuestra familia. Contestó al segundo tono. "Sofía, ¿qué pasa?". Mi voz, al principio, fue un susurro quebrado. "Tío, lo hizo. Se llevó el dinero". Hubo un silencio al otro lado, y pude imaginarlo, un hombre corpulento y de manos curtidas, apretando la mandíbula. "¿Cuánto?", preguntó con voz grave. "500,000. El dinero de la cuenta conjunta". "Bien", dijo, y su calma me tranquilizó. "Llora ahora, mija. Saca todo el veneno. Porque mañana te pones el casco de tu madre y vamos a la guerra. Tú y yo sabemos que esto iba a pasar". Y era verdad. Lo sabíamos.
Desde que mi madre murió, la actitud de Ricardo había cambiado. Su pereza se había disfrazado de ambición y su envidia, de exigencia. Insistía en una transparencia financiera total, argumentando que como mi esposo, tenía derecho a participar en la gestión de la herencia. Una herencia que ascendía a más de 20 millones de pesos, el trabajo de toda una vida de mi madre. Recuerdo perfectamente la reunión con los abogados, apenas un mes después del funeral. Mi tío Javier a mi lado, y yo, todavía de luto, escuchando los planes de Ricardo sobre cómo invertir y modernizar mi empresa. Esa misma tarde, siguiendo las instrucciones precisas que mi madre me había dejado en una carta, creamos un fideicomiso inamovible. Un búnker financiero. La herencia real, el verdadero legado de mi madre, nunca tocó, ni por un segundo, una cuenta a la que Ricardo tuviera acceso. El dinero que él había tomado era mío, de mis ahorros personales, colocado deliberadamente en esa cuenta conjunta hacía un par de meses. Fue una carnada. Una prueba final. Un anzuelo bañado en la arrogancia de un hombre que se creía más listo que la mujer que le pagaba las cuentas. Él pensaba que había robado el tesoro del castillo, cuando en realidad, solo se había tragado el cebo envenenado que yo misma había colocado en la entrada. La guerra no empezaba mañana. La guerra había empezado hace mucho tiempo, y Ricardo acababa de perderla sin siquiera saberlo. El fin de semana fue un ejercicio de autocontrol. Mientras Ricardo segaramente celebraba su supuesta victoria con su nuevo inversor de visión, yo me sumergí en el trabajo. Revisé contratos, adelanté balances y tracé los planes de expansión para el próximo trimestre. Cada cálculo, cada firma, era un ladrillo más en el muro que lo separaba de mi vida y de mi futuro. Mi teléfono vibraba intermitentemente con sus mensajes, cada uno más arrogante que el anterior. Sé que estás enojada, Sofía, pero es lo mejor para ambos. Nuestro matrimonio estaba muerto. Al menos ahora podemos ser honestos el uno con el otro. No respondía ninguno. El silencio, a veces, es el arma más poderosa. El lunes, la guerra cambió de táctica. Ricardo, al ver que su fachada de liberador honesto no funcionaba, pasó a la ofensiva. Empezó una campaña de desprestigio, sutil pero venenosa. Me enteré por una llamada de don Armando, uno de nuestros proveedores de acero más antiguos y un hombre que había respetado a mi madre profundamente. Sofía, mija, disculpa la indiscreción, dijo con su voz rasposa. Pero me llamó tu esposo hace un rato. Dijo que andabas algo, inestable desde lo de tu mamá. Que estabas tomando decisiones erráticas en la empresa. Quería saber si nuestros pagos estaban seguros. Le dije que no se preocupara, que la hija de Elena Reyes es doblemente fuerte. Pero quería que lo supieras. Le agradezco la lealtad, don Armando. Y no se preocupe, la única decisión errática que tomé en mi vida ya la estoy corrigiendo, le respondí, sintiendo como el hielo en mis venas se solidificaba aún más. Ricardo no solo quería mi dinero, quería destruir mi reputación, el nombre que mi madre había construido con tanto esfuerzo. Quería aislarme, hacerme parecer débil para que, en la inevitable batalla legal, yo cediera por la presión. ¡Qué ingenuo! La presión es el aire que respiro. Crecí entre varillas y cemento. Esa tarde, me reuní con mi tío Javier en el sitio de nuestro proyecto más nuevo, la Torre Obispado. Con el casco puesto y las botas llenas de polvo, nos sentamos en una pila de bloques de concreto. El ruido de la construcción era un bálsamo. Era el sonido del progreso, de la creación. Lo opuesto a Ricardo. El cobarde está intentando envenenar el pozo, le dije, contándole lo de don Armando. Javier escupió al suelo. Era de esperarse. Perro que ladra no muerde. Pero hay otra cosa que debes saber. Su rostro se endureció. Ese cabrón de Miguel anda muy sonriente últimamente. Demasiado para mi gusto. Lo vi el otro día hablando por teléfono muy en secreto, y juraría que mencionaba los planos del proyecto de Santa Catarina. Y siempre que Ricardo venía a la oficina, Miguel era el primero en saludarlo como si fuera el rey de Inglaterra. Miguel. Nuestro jefe de obra más antiguo. Un hombre que había trabajado con mi madre por casi 30 años. Sentí una punzada de decepción.
Siempre había sentido su resentimiento, una corriente subterránea de machismo por tener que recibir órdenes de una mujer, y más joven que él. Ahora entendía. Ricardo, con su labia barata, había encontrado en Miguel al aliado perfecto. El resentido, el que sentía que la empresa le debía algo que nunca se le dio. Pude imaginar las conversaciones. Ricardo prometiéndole el oro y el moro. Tú y yo, Miguel, somos hombres de acción, de campo. No oficinistas como ella. Cuando yo tome el control, tú serás mi director de operaciones, mi mano derecha. Juntos llevaremos esto al siguiente nivel. Una promesa vacía para un hombre con el ego herido. Otra pieza en el tablero. Otra traición que tendría que manejar. Las llamadas de Ricardo se volvieron más frecuentes y agresivas. Dejó un mensaje de voz que guardé cuidadosamente. Sofía, deja de jugar a la niña ofendida. Mi abogado, el licenciado de Alba, uno de los mejores de San Pedro, ya está preparando todo. Va a solicitar una auditoría completa de la empresa y de tus finanzas personales desde que nos casamos. Dice que tengo derecho a la mitad de todo, de todo. Así que más te vale cooperar. Nos veremos en su oficina el próximo martes a las 10. Trae tus libros contables. Y Sofía, más te vale no haber hecho ninguna estupidez. Esa noche, decidí contestarle. Esperé a que llamara de nuevo, y cuando vi su nombre en la pantalla, respiré hondo y respondí. ¿Qué quieres, Ricardo?, dije con voz monótona. Vaya, hasta que te dignas, exclamó, triunfante. Solo para confirmar la cita. Martes a las 10. Despacho de Alba y Asociados. No llegues tarde. Ahí estaré, respondí. Y trae todos los papeles. Todos. Mi abogado va a encontrar hasta el último centavo que tu madre te dejó. No intentes esconder nada. Fue entonces cuando le di un pequeño adelanto de lo que le esperaba. Una pequeña grieta en mi calma para que la duda comenzara a corroer su arrogancia. No te preocupes, Ricardo, dije, y mi voz sonó tan fría que casi pude sentirlo estremecerse al otro lado de la línea. Llevaré todo. De hecho, no puedo esperar a que tu prestigioso abogado vea lo transparente que he sido. Será educativo para todos. Y antes de que pudiera responder, colgué. Dejé que el silencio y mis palabras hicieran su trabajo. Que pasara los siguientes días preguntándose qué había querido decir. La guerra psicológica es un juego de paciencia, y yo tenía toda la del mundo. El martes llegó con un cielo despejado y un aire de inevitabilidad. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla, un traje sastre de color gris oscuro, líneas limpias, poderoso, sin adornos. Mi cabello recogido en una coleta tirante. Mi único accesorio era el reloj de mi madre, un símbolo de que el tiempo, al final, pone a cada uno en su lugar. El despacho de Alba y Asociados era exactamente como lo imaginé, un mausoleo de lujo en el corazón de San Pedro Garza García. Maderas oscuras, sillones de cuero que costaban más que un auto pequeño y un silencio solemne que pretendía intimidar. Entré 5 minutos antes de las 10, llevando conmigo 2 portafolios de piel idénticos. Ricardo ya estaba allí, exultante. Vestía un traje nuevo, demasiado brillante, y una corbata de seda que gritaba nuevo rico. A su lado, un hombre mayor, de cabello plateado y mirada condescendiente, sin duda el licenciado de Alba. Y junto a Ricardo, la sorpresa que ya esperaba, una mujer joven, de belleza afilada y un vestido costoso. Me miró de arriba abajo con una sonrisa displicente. Sofía, te presento a Valeria, dijo Ricardo con una floritura. Mi socia estratégica. Ella es el cerebro detrás de la visión que tú nunca entendiste. Valeria me extendió una mano lánguida. Un placer, dijo, aunque su tono implicaba todo lo contrario. Le di un apretón firme, mirándola directamente a los ojos. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Era una depredadora, y acababa de darse cuenta de que yo no era una presa. Nos sentamos alrededor de la imponente mesa de juntas. El licenciado de Alba carraspeó y comenzó su discurso, una letanía de artículos del Código Civil sobre los bienes conyugales.
La sociedad conyugal y los derechos de su cliente a la mitad de todo lo generado durante el matrimonio, incluyendo, según él, la herencia recibida. Dejé que hablara durante 10 minutos. Cuando finalmente hizo una pausa dramática, tomé la palabra. Licenciado, le agradezco la clase de Derecho. Para ahorrarle tiempo a su equipo de auditores, he traído toda la documentación relevante. Abrí el primer portafolio y deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa. Aquí tiene el acta constitutiva del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración, Elena Reyes. Fue establecido un mes después del fallecimiento de mi madre, y la totalidad de su herencia fue transferida directamente a él. Como puede ver, yo soy la única fideicomisaria y beneficiaria. Legalmente, ese dinero nunca fue parte de la sociedad conyugal. El licenciado de Alba abrió la carpeta. Sus ojos, antes arrogantes, ahora se movían rápidamente de una cláusula a otra. El color abandonó su rostro. Vi cómo tragaba saliva, su manzana de Adán subiendo y bajando. Miró a Ricardo, quien nos observaba sin entender, como un niño en una clase de física cuántica. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, su voz perdiendo el filo. Significa, Ricardo, dijo de Alba con los dientes apretados, que el dinero de la herencia es intocable. Es de ella. Completamente. La cara de Ricardo pasó del rojo de la arrogancia al blanco del pánico. No, eso es ilegal, me engañaste. El abogado de Alba, intentando recuperar el control, intervino. Bueno, aún así, mi cliente tiene derecho a la mitad de los bienes acumulados, la casa, los autos, y un porcentaje del valor de la empresa. Y además, tenemos un caso sólido para anular el acuerdo prenupcial que mi cliente firmó bajo presión y sin entender sus implicaciones. Fue entonces cuando sonreí. Una sonrisa lenta, deliberada, que no llegó a mis ojos. Excelente que mencione el acuerdo prenupcial, licenciado, dije. Saqué mi tablet del segundo portafolio y la encendí. La conecté a la gran pantalla de la pared. Porque también traje algo para eso. En la pantalla apareció una cadena de correos electrónicos. La fecha era de hacía 5 años, poco después de que Ricardo tuviera su primera gran idea para una startup. El remitente, Ricardo. El destinatario, Sofía. Leamos juntos el asunto del primer correo, dije en voz alta y clara. Asunto, urgente, protegiendo mi futuro. Y cito parte del mensaje: mi amor, he estado pensando. Esta idea de la app va a ser un bombazo. Necesitamos un acuerdo prenupcial. No por desconfianza, sino para proteger mis futuros activos de cualquier posible deuda de tu negocio familiar. Ya sabes, la construcción es un negocio riesgoso. Proyecté 5 correos más, cada uno de Ricardo, insistiendo, explicando, incluso adjuntando un borrador que él mismo había descargado de Internet. Como pueden ver, no solo no fue presionado, sino que él fue el promotor, el iniciador y el principal interesado en firmar ese acuerdo. Entendía perfectamente cada cláusula. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El jaque mate era total. La propia arrogancia de Ricardo, su miedo a que mi empresa fracasara, era ahora el muro que le impedía tocar un solo ladrillo de ella. Pero aún no había terminado. Y ahora que hemos aclarado los asuntos civiles, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más dura. Hablemos de asuntos penales. Abrí la segunda carpeta de mi portafolio. Aquí tengo los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa de Construcciones Reyes. La que le di a Ricardo para emergencias de negocios. Deslicé sobre la mesa una pila de recibos. Hoteles de lujo en Guadalajara, cenas para 2 en los restaurantes más caros, compras en boutiques de lujo, boletos de avión para 2 personas. Más de 200,000 pesos en gastos personales cargados a mi empresa. A esto, licenciado de Alba, se le conoce como desfalco y abuso de confianza. Es un delito que se castiga con cárcel. Fue en ese momento que Valeria, la estratega, la profesional, tomó su decisión. Se levantó con una calma impresionante, alisó su vestido y recogió su bolso. Se inclinó hacia Ricardo, quien la miraba con ojos de perro apaleado. Le dio una palmada en el hombro,
casi con compasión. Parece que tu due diligence fue deficiente, socio, le dijo en voz baja pero audible. Suerte con esto. Y sin una segunda mirada, caminó hacia la puerta y desapareció, abandonando el barco que se hundía con la eficiencia de una rata experta. Ricardo se quedó solo, aniquilado, en medio de las ruinas de su propio plan. La reunión se disolvió en un caos silencioso. El licenciado de Alba, con la cara desencajada, le hizo una seña a Ricardo para que salieran al pasillo. Pude escuchar susurros furiosos, la voz del abogado cargada de recriminación. Me quedé sentada, saboreando la victoria, una sensación agridulce de justicia y agotamiento. Ricardo volvió a entrar solo, pálido como un fantasma. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación patética. Se acercó a la mesa, sus manos temblaban. Sofía, por favor, balbuceó. Tenemos que hablar. Yo no sabía. Estaba confundido, esa mujer me metió ideas en la cabeza. Lo silencié levantando una mano, mi mirada tan afilada como un trozo de vidrio roto. No hay nada que hablar. Escúchame bien, Ricardo, porque no lo voy a repetir. Te vas a quedar con el $500,000 que robaste de mi cuenta. Considéralo el precio que pago por el error más grande de mi vida, haberme casado contigo. Es tu liquidación, tu finiquito, llámalo como quieras. Pero si tú o tu abogado vuelven a contactarme para pedir un centavo más, esta carpeta, dije, golpeando suavemente la pila de recibos del desfalco, irá directamente al Ministerio Público a primera hora de la mañana. Y créeme, mis abogados se encargarán de que duermas en un lugar sin vista a la ciudad por un buen tiempo, ¿entendido? Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ahora, lárgate de mi vista, ordené. Y él, el hombre que había intentado destruirme, se dio la vuelta y salió del despacho como un perro con la cola entre las patas. Esa misma tarde, de vuelta en mi oficina, convoqué a Miguel, el jefe de obra. Entró con una actitud desafiante que se desmoronó en cuanto cerré la puerta y puse sobre mi escritorio una serie de fotografías. Eran capturas de pantalla de las cámaras de seguridad, mostrándolo entregando un rollo de planos a Ricardo en el estacionamiento de la empresa 2 semanas atrás. Su rostro perdió todo el color. Intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. Te di mi confianza, Miguel, le dije con una voz cargada de decepción, no de ira. Mi madre te dio 30 años de su vida, un sueldo justo y respeto. Y tú se lo pagaste traicionándola, traicionándome a mí, por las promesas vacías de un bueno para nada. Jefa, él me prometió, tartamudeó. Sé lo que te prometió. Y sé lo que eres, un hombre débil que confundió lealtad con oportunidad, lo corté. Estás despedido. Sin liquidación. Legalmente, podría demandarte por espionaje industrial, pero no voy a hacerlo. A cambio, harás una última cosa por Construcciones Reyes. Me levanté y señalé por la ventana hacia un terreno baldío a lo lejos. ¿Ves ese terreno? Es propiedad de la familia de Ricardo. Hace un mes, usó fondos de la empresa, camiones y personal en horas extra, para empezar a construir los cimientos de una casa para él y su amante. Un proyecto personal, lo llamó. Quiero que vayas allí mañana con una cuadrilla. Quiero que supervises la demolición de hasta el último gramo de concreto que pusimos. Quiero que dejes ese terreno tan limpio como si nunca hubiéramos estado allí. Trabajarás sin paga, desde el amanecer hasta el anochecer, hasta que el trabajo esté hecho. Esa será tu única indemnización. Cuando termines, podrás irte en paz y no te pondré en la lista negra de la industria de la construcción de todo el norte del país. Es tu única oportunidad de salir de esto con algo de dignidad. Miguel me miró, una mezcla de humillación y un extraño alivio en sus ojos. Asintió. Sí, jefa. Lo haré. Era una sentencia dura, pero justa. Un acto de poder que no se basaba en la venganza, sino en el orden. Había que limpiar los escombros, literal y figuradamente. Inmediatamente después, convoqué a mi equipo directivo. Eran hombres y mujeres leales, gente que había crecido con la empresa. De pie,
frente a ellos, les di un resumen de la situación, con la transparencia y la firmeza que la situación ameritaba. Equipo, comencé. Como algunos habrán notado, hemos enfrentado una crisis interna en los últimos días. Ha habido un intento de sabotaje y un abuso de confianza que amenazaba la estabilidad de nuestra compañía. Quiero informarles que la crisis ha sido contenida. La persona responsable, Ricardo, ya no forma parte de esta empresa ni de mi vida. Y su cómplice interno también ha sido relevado de sus funciones. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. No entraré en detalles sórdidos, continué, mi voz sin titubear. Lo que importa es que el problema está resuelto. Construcciones Reyes es más fuerte que nunca. Nuestra integridad está intacta y nuestro futuro es claro. Como primera medida, quiero anunciar que el ingeniero Santiago Morales, señalé a un joven brillante y leal que nos observaba desde el fondo, asumirá de forma interina el cargo de jefe de obra. Confío plenamente en su capacidad. Ahora, hablemos del proyecto de la Torre Obispado. Mientras comenzaba a discutir los detalles del nuevo proyecto, vi cómo la tensión en la sala se disipaba, reemplazada por una energía de enfoque y determinación. Mis acciones, rápidas y decisivas, habían cortado el cáncer de raíz y habían reafirmado mi liderazgo. Esa noche, en la soledad de mi oficina, me serví un vaso de agua y miré una foto de mi madre que tenía en mi escritorio. Estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz profunda. Había sobrevivido a la guerra. Y estaba lista para reconstruir. Los siguientes 2 años no fueron solo un periodo de reconstrucción, sino de una expansión sin precedentes. Libre del ancla que representaba Ricardo, canalicé toda mi energía y la visión heredada de mi madre en la empresa. Ganamos la licitación para construir un nuevo hospital público, uno de los contratos más grandes en la historia de Construcciones Reyes. Nos expandimos a Querétaro, abriendo una nueva sucursal y demostrando que nuestro sello de calidad podía competir en cualquier mercado. La revista Forbes México incluso publicó un artículo sobre las mujeres que están reconstruyendo México, con mi foto en la portada, de pie en lo alto de uno de nuestros edificios, con el casco puesto. El legado de mi madre no solo estaba a salvo, estaba floreciendo. En el ámbito personal, la paz también había echado raíces. Vendí la enorme casa que había compartido con Ricardo, un lugar lleno de recuerdos agrios, y me mudé a un penthouse moderno en el centro de la ciudad, un espacio que era solo mío. Lleno de luz y con una vista espectacular de las montañas. Fue en uno de los proyectos donde conocí a Andrés, el arquitecto principal. Era un hombre tranquilo, inteligente, con una pasión por el diseño que igualaba mi pasión por la construcción. Nuestra relación creció de forma orgánica, entre planos, visitas a la obra y cafés tardíos. Él admiraba mi fuerza, no le temía. Se reía con admiración cuando le contaba mis estrategias de negociación y escuchaba con genuino interés mis ideas para la empresa. Era una relación de iguales, de socios en la vida, algo que nunca había conocido con Ricardo. Mis finanzas y las suyas, por supuesto, se mantenían separadas. Él lo entendía y lo respetaba sin necesidad de explicaciones. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Por un momento, dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Un silencio, seguido de un sollozo ahogado. ¿Sofía? La voz era casi irreconocible, desgarrada por la desesperación. Pero la reconocí. Era Ricardo. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz plana, sin emoción. Necesito ayuda, Sofía. Por favor, suplicó, su voz quebrándose en cada palabra. Estoy acabado. Me recargué en mi silla y escuché. Me contó la historia que yo ya intuía, la patética conclusión de su cuento de hadas. Valeria y sus socios no eran más que estafadores profesionales. No solo se habían quedado con el $500,000 que él me había robado, sino que lo habían convencido de pedir préstamos a sus amigos y familiares para una segunda ronda de inversión en su fraudulento proyecto tecnológico. Lo habían desplumado por completo. Ahora estaba ahogado en deudas, enfrentando demandas de la gente a la que había estafado,
y con una orden de aprehensión en su contra por fraude. Sé que no lo merezco, lloraba al otro lado de la línea. Sé que fui un monstruo contigo. Pero te lo ruego, Sofía. La única razón por la que aún no estoy en la cárcel es porque la demanda por desfalco que tus abogados prepararon nunca se presentó. Si la retiras oficialmente, si testificas que fue un malentendido, tal vez pueda declararme en bancarrota sin que me encierren por años. Es lo único que te pido. No dinero. Solo eso. Por favor. Escuché en silencio todo su lamento, el patético derrumbe de un hombre que había volado demasiado cerca del sol con alas de cera prestadas. Cuando finalmente se cayó, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada, la oficina pareció sumirse en un silencio absoluto. Podría haber sentido lástima. Podría haber sentido una punzada de triunfo. Pero no sentí nada de eso. Solo una claridad fría y definitiva. Finalmente, hablé, mi voz tan tranquila y firme como el concreto de nuestros cimientos. Ricardo, ¿recuerdas lo que me dijiste en tu último mensaje? Que te ibas con alguien que sí valoraba tu visión. Hice una pausa, permitiendo que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Déjame contarte sobre la visión de mi madre, la mujer cuyo legado intentaste robar. Ella veía cimientos donde la gente solo veía tierra. Veía edificios majestuosos donde otros solo veían planos. Ella construyó un imperio real, tangible, con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Hice una última pausa, la estocada final. Tú ni siquiera pudiste conservar el dinero que robaste. Esa es la diferencia, Ricardo, entre un constructor y un destructor. Y tú, siempre has sido un destructor. Pero Sofía, por favor. Adiós, Ricardo. Colgué el teléfono. No volví a saber de él. Me quedé un largo rato mirando por la ventana, observando el horizonte de Monterrey, la ciudad que mi madre y yo amábamos, la ciudad que ayudamos a construir. No había odio en mi corazón. No había venganza. Solo la tranquila y poderosa certeza de haber cerrado el último capítulo. El legado de mi madre no estaba en el dinero que ella había ganado, sino en la fuerza que me había inculcado para protegerlo y hacerlo crecer. La verdadera herencia no estaba en una cuenta de banco. Estaba en mi sangre. Y esa, nadie podría robármela jamás.